gente bella, mi gente hermosa, que te me Jenny de Sol Tarot, como siempre, ¿qué más te puedo decir? Primeramente, muy agradecida por tu presencia, muy agradecida por tus energías. Primeramente, gracias por estar, gracias por estos momentos de vida que podemos compartir. Empezando esta segunda quincena de junio, me permito las energías para conectar, porque así lo siento. Ya ustedes me conocen, ya saben cómo soy, los que me vienen siguiendo ya desde hace tiempo me conocen, saben cómo soy, saben que me conecto cuando las energías así lo piden, así lo permiten. Los que están nuevos y me están conociendo, bienvenidos al canal. Gracias por estar, muchísimas gracias. Ayer tuvimos una hermosísima luna nueva en el signo de Cáncer, Sol en Cáncer, Mercurio retrógrado en Cáncer, energías muy potentes, mi gente. Ciertamente no he estado muy activa por YouTube. Tengo ya, por razones que todos ustedes comprenderán, he estado más conectada con las energías de otra manera. Pero por Instagram sí que he estado un poco más activa. He subido material por Instagram, he estado un poquito más movida por Instagram, gracias a los que han estado viendo el material por Instagram. Ayer, en plena luna, he subido algo que más o menos puede dar un vestigio con respecto a las energías, cómo se están moviendo. No sabemos qué energías van a salir hoy. He querido conectarme, he sentido la necesidad de conectarme. Ahora mismo tenemos unas energías muy potentes, muy poderosas. Tenemos nada más y nada menos, no solamente este cóctel tan fuerte a nivel de luna, a nivel de retrogradación, a nivel de Mercurio dentro de un signo tan potente como es Cáncer, de agua, el Sol, la luna nueva, lo que llaman la luna negra, todo esto. Mi gente, yo lo que les puedo pedir es que, a pesar, independientemente de todas las circunstancias que estamos viviendo a nivel Venezuela, a nivel patria, a nivel país, que no es poca, que es muy clara, está muy marcada, está muy potente, muy marcada la transformación, la evolución, el crecimiento, el avance, el poder y la potencia. Vamos a revisarnos dentro de cada uno de nosotros, y así he querido iniciar lo que es la lectura. Esa palabra tan linda, tan hermosa, llamada resiliencia, en este momento vamos a tomarla, vamos a revisarla, vamos a observarla desde otro ámbito, porque definitivamente sí, somos un país resiliente, somos un país hermosamente resiliente. La palabra resiliencia es hermosa, pero nos las han tomado de sopa. Nos han visto de que somos muy resilientes, de que aguantamos mucho, de que aguantamos, y mientras más resilientes nos hemos vuelto, como que más se han dado la tarea de decir, pues ellos aguantan, vamos a ver qué tanto aguantan, mi gente. Mira, aquí estoy con el portal de la luz, por el portal de activación de la luz. Han salido estas cartas, no quería sacar tantas, ellas han salido solas. Vamos a hablar algo. Tenemos en este momento un cóctel bastante fuerte. Esta segunda quincena de julio para Venezuela viene un cierre de julio fuerte. Vamos a estar viendo movimientos. Vamos a hablar todo. Mira, no suelo sacar, cuando saco este mazo, los que ya me conocen, lo voy a sacar en el orden que salió, uno por uno, porque wow, qué potencia. Orden Melquisedec, abraza la luz, misión revelada. Obviamente que hay misión revelada. Las almas que han partido, mi gente, ya están en misión. Las almas que han partido en esta desgracia, en esta tragedia en Venezuela, todas y cada una ya están en misión. Ya están en misión, están, por así decirlo, no solo en paz,
Yo sé que muchos dirán, no eres quien para decirlo, no eres quien para hablar de ello, pero mi gente, no tenemos que hacer nosotros por nuestra parte más que bendecirlas, agradecerles. El canal, mira cómo está abierto el canal de iluminación, están en misión de apertura, consejo guía de seres estelares. Mucha luz, mi gente, hay mucha luz. De Venezuela, a Venezuela le han hecho mucho daño. Venezuela la han oscurecido mucho y no es un secreto para nadie. No solamente Venezuela, a Sudamérica completa, Latinoamérica completa. Por eso estas cartas han saltado solas, ustedes se dieron cuenta. En este momento, pues, es prácticamente como un conjunto, y te lo voy a hablar desde el corazón de la fuente. Fíjate que le iba a decir, pero aquí está la carta, no la había leído. Directamente desde el corazón de la fuente, el amor que todo lo abraza, la aceptación incondicional y la serenidad que se nos pide desde el corazón de la fuente, mi gente. Fíjate cuánta luz, cuánto apertura en este momento desde la luz. Esto va directamente, mira, portal estelar akáshico alineado con el propósito. Esto no solo es para entendidos. Yo sé que los que están en este canal, las personas que me siguen desde hace tiempo, saben muy bien que aquí se manejan temas, muchos temas, pero esto es importante que lo entendamos. Voy a tratar de explicarlo antes de entrar en tarot, y si es necesario hacer un segundo programa mañana, lo voy a hacer, porque no sé si me vaya a dar tiempo, porque es bastante fuerte el mensaje. Yo no pensaba que nos íbamos a ir por aquí. Fíjate que fueron las cartas, yo pensaba sacar 2 o 3. Aquí nos están hablando de portal estelar akáshico, registros akáshicos, memorias. Muchos portales en este momento que están cerrándose dentro de lo que viene siendo las líneas de tiempo de Venezuela. Uno gran aperturado que nos está hablando de abrazos de luz, de misiones reveladas, de almas en conjunto, guías de seres estelares que ahora mismo están cumpliendo su propósito desde el otro lado, desde el corazón de la fuente. Uy, se me corta la garganta. Desde el amor que todo lo abraza, desde la fuente divina, desde la aceptación, desde el amor incondicional, están haciendo un trabajo incondicional. Registros akáshicos, esto nos están hablando de una misión cumplida dentro de lo que es el plano vibracional de Venezuela. Se están cerrando portales muy oscuros que han estado abiertos desde hace mucho tiempo. También tenemos aquí lo que es iniciaciones del Shambhala. Es mejor, mi gente, el que no sepa es mejor que se retire para recargarse, que se retire para sanarse, confiar en el proceso. Viene un proceso de Dharma para nuestra tierra, mi gente. Dharma es un karma divino, un karma de sanación. Viene un momento de recoger frutos divinos, frutos celestiales. Lluvia de luz, lluvia de sanación. Tierra divina, tierra dorada. La tierra dorada es Venezuela. La tierra de frutos dorados es Venezuela. Y actualización de la luz solar. Actualización de luz solar, chakra, plexo solar, fuego interior, fuerza de voluntad del venezolano, todos y cada uno de, mira, tanto los que han partido están ayudando en este momento a cerrar lo que son esos vórtices que estaban abiertos, oscuros, que durante mucho tiempo se encargaron muchísimas personas haciendo pactos con los seres oscuros, con seres del más allá. Esto se está cerrando. Se ha desplazado lo que vienen siendo las líneas, se han desplazado líneas de tiempo para Venezuela. Ahora mismo tenemos esta segunda quincena de julio, tenemos un momento que se está aprovechando y se va a aprovechar. Tenemos a Urano que sacude estructuras, acelera revelaciones y provoca giros inesperados, mi gente. Acelera giros completa. Vamos a estar viendo giros completamente inesperados. Neptuno también devuelve máscaras.
hay confusiones porque también Neptuno hace que choquen narrativas que parecían sólidas. Hacen que hayan encuentros de narrativas sólidas. Encima también tenemos a Plutón en este cóctel. Tenemos a Plutón en este cóctel que representa nada más y nada menos lo que son las confrontaciones. Las confrontaciones viene acelerando de una manera finales que son inevitables. Recuerden que tenemos aquí el corazón de la fuente, mi gente, el corazón de la fuente que todo lo abarca, es el amor que todo lo abarca, mi gente, es el amor que todo lo abarca. Esto es importante porque son finales inevitables, renacimientos colectivos y para ponerle la guinda del helado, tenemos también la actualización solar. La actualización solar que nos viene a estar representando también con Júpiter, que amplifica todo lo que toca. Júpiter está entrando y esto nos indica que se amplifica todo lo que toca, expande procesos, acelera acontecimientos, aumenta la visibilidad de todo lo que estaba oculto. Yo no quería dedicar tantos minutos a lo que es portales de activación, pero obviamente era necesario, tenía que hacerse. Gracias, de verdad que gracias, porque obviamente era necesario dedicarle unos minutos a este tema tan importante, porque Venezuela no solamente está viviendo un proceso, muchas almas han partido, muchas almas, un grupo muy fuerte de almas ha partido en un instante, en un corto periodo de tiempo, y están haciendo un trabajo en conjunto. Recuerden que una vez se va a un plano, ya se va al corazón de lo que es el plano mayor, ya ahí no hay edad, ya ahí no hay género, ya ahí somos almas, somos fuentes, somos luz. Pues mi gente, segunda quincena de julio 2026. Lo que les estoy diciendo, Urano mueve las fichas, Neptuno disuelve los disfraces, Plutón exige transformación, Júpiter amplifica todo. Lo que parecía inmóvil, mi gente, puede comenzar a moverse. Lo que parecía oculto puede salir a la luz. Y tenemos aquí el destino. Mi gente, Arcano Mayor 17, milagros ocurren, milagros se activan, se están activando. Y para mí un milagro enorme es todo lo que ha salido en portal de la activación. Se cierran vórtices, umbrales, terminan de cerrar umbrales, se terminan de derrumbar todas esas. Sí, señor. Desolación, cautela, solución. Fondo de la baraja, la justicia. Muy bien. Todo aquello que parece todo lo que parece que se nos dibuja, que se mimetiza. Hay caballos de Troya, mi gente, y lo vengo diciendo, hay caballos de Troya dentro de Venezuela, hay semillas sembradas que van a florecer, hay flores de Jericó. Ustedes conocen las flores de Jericó, que es una flor que permanece seca y deshidratada durante años, décadas en el desierto, y cuando la pones en agua florece, se expande. Pues sí, Estados Unidos ha hecho una jugada muy fuerte, que es poner muchas flores de Jericó dentro de Venezuela. Aquí va a haber un momento en el que esas flores de Jericó van a florecer y van a expandir. Aquí están creyendo, por las cartas que estoy viendo, mira, la destrucción. Aquí tenemos un rayo que entra completamente y aniquila mucho. Jenny, me van a decir, yo es que no puedo decir otra cosa porque no es mi opinión. Mi gente, me van a disculpar, por favor, pido disculpas, pero no es mi opinión. Es la interpretación de las cartas. Viene un proceso de destrucción a nivel de los que están muy confiaditos en la cúpula, jijiji, jojojo, mucha fotico, mucha historia, mucho manito en el hombro, pero yo estoy viendo aquí que Júpiter va a amplificar
y va a tomar lo que son esos fotogramas que no somos capaces de ver o que no se nos muestran. Aquí viene una energía de revelación, se acelera un cambio muy profundo. La dualidad, mi gente, la dualidad. Venezuela, mantén la mirada firme, el corazón preparado. Cuando los grandes planetas hablan, recuerda que están, mira la fortuna, recuerda que están todos los planetas sentados en la misma mesa en este momento. Te lo acabo de decir, están todos los planetas sentados en la misma mesa. Están todos los planetas sentados en la misma mesa y viene un cambio de giro de la rueda de la fortuna de 180 grados. Viene aquí una movida bastante potente en esta segunda quincena de julio. Vamos a recibir agosto con un banquete. Bueno, nosotros con un banquete. Aquí viene una gran... Mira, ese es nuestro deseo, ¿verdad? Ese es nuestro deseo, pues vamos a seguir haciéndolo, mi gente, vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir deseándolo, vamos a seguir manifestando, vamos a seguir, porque lo que se está estructurando, lo que se está manejando por debajo de hilos es muy potente desde los congresistas de Estados Unidos. Se está trabajando de una manera muy, muy fuerte. Están haciendo un trabajo bastante potente. Saben lo que están haciendo. Saben cómo lo están manejando. Están trabajando de una manera muy inteligente. Saben que la administración de Donald Trump sabe que les conviene hacer las cosas bien. Independientemente de... Mi gente, los grandes planetas están hablando las estrellas, se están cerrando portales de oscuridad, se van a derrumbar, se van a desvanecer templos de oscurantismo. Me están diciendo, sitios donde se hacía mucho oscurantismo se van a desvanecer, no nos venga de sorpresa. Sí. Sitio de oscurantismo. Mi gente, los procesos colectivos suelen entrar en una fase donde ya no basta con sostener apariencias. Nada de lo que parece es. Mi gente, nada de lo oculto permanece oculto para siempre. Recuérdense de mí. Mira, me vuelve a salir. Mira el deseo. He barajado, estuvo abajo y se puso arriba. Mi gente, nos piden las energías que sigamos orando, que sigamos manifestando, que sigamos con la mente en un solo norte, mi gente, que no perdamos las perspectivas, la búsqueda. Esto es muy importante. Mi gente, nada de lo que parece es, definitivamente, nada de lo oculto permanece siempre oculto. Los vientos de cambio no piden permiso, los vientos de cambio simplemente llegan. Vamos a prepararnos, vamos a seguirnos preparando, porque es muy importante, esto es muy importante. La segunda quincena de julio 2026 no trae energías suaves, mi gente, no trae energías suaves. Aquí hay una búsqueda constante. La segunda quincena de julio trae el hierofante. Mira, aquí está, esta carta me habla mucho de Donald Trump. La segunda quincena de julio no trae energías suaves, trae juicios, trae realidad. Este hombre se da contra una pared muy grande. Donald Trump se da contra una pared muy grande o admite algo muy importante, que ya está claro, ya lo sabe, pero no solamente basta con saberlo, sino que lo admite y lo admite en público. Arcano mayor número 5, lo admite en público. Razona y da órdenes, quizás y más antes de lo que estábamos esperando. Esto es muy importante porque tengamos en cuenta que Urano irrumpe, se los estoy diciendo, Urano irrumpe, Neptuno derrumba ilusiones, Plutón reclama lo que ya cerró su ciclo y tenemos a Júpiter, mi gente, que Júpiter amplifica cada movimiento hasta hacerlo imposible de ignorar. Y ya Donald Trump no puede hacerse la vista gorda con lo que está pasando en Venezuela. No puede voltear
a un lado o al otro. No puede hacerlo. La actividad. Vamos a enfocar aquí. Y pone manos a la obra. La actividad. Necesita poner actividad. Ellos están trabajando, él está trabajando. Yo no estoy diciendo que no ha estado trabajando y lo está haciendo, lo ha estado haciendo bien, solamente que con demasiada, es un hombre demasiado diplomático. Recordemos que Donald Trump es Géminis. Géminis es el signo de la diplomacia, por eso tenemos aquí arriba un mono. El mono representa a Géminis. Es un signo bastante diplomático, bastante de que se moja pero no hasta el cuello. Intenta de no mojarse, de no verse involucrado hasta la garganta para tener siempre un respiro. Pero en este tema va a tener que mojarse porque si no se le va a escapar de las manos. Se le va a escapar de las manos. Vamos a seguir manejando, Aquí está, saltó la sacerdotisa. Mira. Me gusta mucho que haya saltado esta carta porque tenemos aquí en este momento el conocimiento de lo bueno y de lo malo, la ley que se impone. La ley que se impone, tenemos la suma sacerdotisa. Aquí tenemos que le leen la carta de frente. Mira, se le ponen de frente y le leen la cartilla. A este hombre le leen la cartilla, a este hombre lo sientan y le leen la cartilla. Y le dicen todo lo que va a pasar si no pone manos, no pone actividad con el tema de Venezuela. Y ya lo están haciendo, es más, ya lo están haciendo. A Donald Trump le están leyendo la cartilla, le están diciendo, si tú no haces esto y esto en este tiempo, se te va a ir de las manos el tema Venezuela y va a ocurrir todo lo que tú no has querido que ocurra, pues va a suceder. Así que es momento de hacerlo. Fíjate qué gráfico y qué oportuna esta carta en este momento. Así que mi gente, este hombre tiene que poner actividad, no solamente él, Marco Rubio. Marco Rubio, de hecho, me están indicando que ya ha puesto manos a la obra en ciertas cosas hasta cierto punto. Pero claro, no puede actuar de lleno porque tiene ciertas limitaciones que este hombre le ha puesto. Pero se van a dar, mi gente. Lo que durante años se ha sostenido por miedo, por manipulaciones, por silencios, por apariencias, comienza a mostrar o ya ha mostrado totalmente las grietas que ya no se pueden ocultar. Hay momentos en la historia en los que los acontecimientos avanzan lentamente, pero hay momentos en los que todo, absolutamente todo se precipita, detona. Y esto es uno de ellos. Mi gente, las máscaras pesan demasiado. Las máscaras definitivamente pesan demasiado. ¿Casualidad? No. Sino que es el momento en que todas las cosas tienen que ocurrir. Las verdades presionan desde adentro. Mira, lo digno y la compenetración. Sí, señor, las máscaras pesan desde adentro. Se le puede voltear mucha gente. A Donald Trump. Se le puede voltear la tortilla en la propia cara, le puede explotar la bomba en la cara. Recuerda que este hombre tiene las elecciones de medio término, tiene mucho que perder, mucho que perder. Y tiene la balanza en la cabeza y no se lo puede permitir. Además que él sabe completamente que no es lo digno. Tiene su dignidad de por medio. Se está jugando la dignidad. Una dignidad que no le conviene para nada perder. Así que Venezuela, vamos que el equipo gana. Mi gente. Mucho que el equipo gana. Las verdades están presionando desde adentro. Muchos seguirán mirando la superficie, qué es lo que se está haciendo. Muchos seguirán viendo la superficie sin comprender lo que está ocurriendo. Mucha gente estará tirando cohetes por arriba, muchos seguirán porque la gente no comprende. Pero quienes observan con atención, quienes estén viendo las cosas desde la profundidad, mira, hay autoridad que puede. Y aquí vamos a estar viendo cómo el rejo cae, mi gente. Vamos a estar atentos porque esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir.
Esto está ocurriendo bajo los cimientos, mi gente, se está moviendo mucho. Recuerden que cuando Plutón, es que es fuerte tener a Plutón en este momento sentado en la mesa, porque cuando Plutón llama a la puerta, Plutón es un planeta muy enorme, pero también es muy oscuro. Cuando Plutón llama a la puerta, no negocia. Cuando Urano despierta, no avisa. Cuando Neptuno retira el velo, la realidad queda completamente expuesta. Y cuando Júpiter interviene, que es lo que está en este momento expuesto, te lo repito para que veas la magnitud de lo que tenemos, todo adquiere una dimensión mayor. Así que vamos a prepararnos, no para el caos, sino para ver cómo todo va retomando el hilo y cómo las cosas se van organizando, cómo la situación va tomando el ritmo que realmente tiene que tomar, y vamos a ir entendiendo el por qué las cosas han ido sucediendo de la manera que han tenido que suceder. Voy a recoger aquí porque me imagino que habrán preguntas. Sí, hay una duda que podría ser un mensaje. Todos tenemos en Venezuela alguien muy cercano que sufre un gran dolor. Miles de venezolanos han perdido familiares, extremidades, sus casas. Miles de venezolanos a lo mejor nos están viendo desde una carpa. ¿Por qué si Venezuela estaba esperando otro desenvolvimiento, a qué viene este dolor? ¿Qué nos espera? ¿Qué se le puede decir a esta gente, al pueblo de Venezuela, que ahora está con este gran dolor, con una gran pérdida? Primeramente, que el dolor es compartido, el dolor es mutuo, el dolor lo sentimos todos. El dolor es parte de todo lo que tenemos, una milésima gota de venezolanidad en las venas, que nos duele a todos, que el dolor lo llevamos en el alma, el dolor es todos. Que Venezuela nos duele a todos, claro que sí, que esto es horrible, que por supuesto que esperar que se me acomode la voz. ¿Qué te puedo decir? que duele y duele mucho, Por eso me cuesta tanto conectarme, porque esto va a ser años, décadas, esto no va a pasar nunca. Por eso es que se inició la lectura como se inició, y las cartas que se van a hablar de la manera que han hablado. Vayan desde aquí un abrazo fuerte, un beso, un abrazo, mi cariño a todos los que yo sé que no la están pasando bien. El arcano mayor del ermitaño es un arcano precioso, un arcano de encender la llama que llevamos dentro, de no permitir que nos las apaguen por nada ni nada. Que el arcano mayor es el centro del corazón, la chispita que tenemos en el alma, esa chispita que tenemos en el alma. Y es importante saber que en este instante el arcano mayor nos recomienda, por eso es que hablé de lo que es se me tranca la garganta. Hablé de lo que es la resiliencia, que es una palabra tan hermosa que siempre me ha gustado tanto, pero tan malinterpretada ha sido en el caso de nosotros los venezolanos, ¿no? Que como somos aguantadores, somos solucionadores, solucionamos, solventamos, con cualquier cosa hacemos algo, solventamos en los trabajos, en todo, ¿no? No solamente dentro, sino que fuera de Venezuela. Hemos acostumbrado también a nuestros empleadores a que si no tenemos una cosa, pues con otra solucionamos, solventamos, no se preocupe, que no, yo soluciono, ese yo soluciono ya está bueno, ¿no? Que ya es hora de que ya se volvió como mala costumbre, porque se volvió como que no importa, ese aguanta, no importa, ese resuelve, ya eso va a cambiar, de esta ha cambiado, de esta va a cambiar, claro que sí. La reina, mi gente bella, mi gente hermosa, tenemos aquí la emperatriz, arcano mayor número 3 de la emperatriz.
Mi gente, les puedo decir de que después del ermitaño, después de esto que les acabo de decir de la resiliencia, de que ya se va a entender ahora sí lo que es la resiliencia del venezolano, que eso se transforma, ya no es la inocencia típica con la que nos han conocido, sino que ya es una inocencia transformada, sigue siendo bondad, sigue siendo bonita porque no nos van a manchar, pero hemos aprendido, hemos crecido, hemos evolucionado, nos hemos transformado. La emperatriz nos habla de que definitivamente María Corina Machado llega a Venezuela, entra a Venezuela, se solventa, se pone orden. Aquí tenemos definitivamente una estructura que empieza a levantarse. Cuando llegue este instante, será tan rápido, tan evidente y tan contundente que muchos dirán qué ocurrió de la noche a la mañana, qué pasó. No nos lo vamos a poder creer. Va a haber como un movimiento rápido, un movimiento de que muchos de los que están ahora mismo, como dice Ángel, en esas tiendas de campaña, en esas situaciones tan precarias, tan dolorosas, muchos de esos niños, esos hombres, esas mujeres que han tenido que perder partes de su cuerpo, pero que están con vida, van a crecer, van a evolucionar, van a avanzar tan rápido que van a ser maestros de luz, seres de avanzada que van a ayudar a otras personas, maestros, personas que van a ser pilares, maestros que van a dar lecciones de vida a otras tantas personas, no solo dentro, sino también fuera de Venezuela. Viene una crecida, viene una generación de que no se van a dar cuenta en qué momento van a decir qué rápido ha pasado todo esto. Claro que sí. Esto viene una compensación. Mira, Arcano Mayor 50 del tarot egipcio, viene una compensación tan bella, no solo a nivel monetario, a nivel álmico, a nivel crístico, a nivel lumínico, a nivel celestial, a nivel de vida, a nivel de Dharma. A nivel de Dharma viene esta compensación. Mi gente, estoy interpretando simple y llanamente cartas, estoy interpretando cartas. Venezuela, una vez que se sienten estas energías, una vez que ya se siente este dolor, que la chispa no se va a apagar, solamente se va a transformar, se va a transmutar. María Corina entra, vienen elecciones libres, viene un proceso de avance, de crecimiento, de estructuración y un momento en el que Venezuela va a pasar de, como por así decirlo, como una evolución del dolor a la calma, al avance y a la prosperidad. Viene, es tan bonito, un renacer. Fíjate cómo las cartas empiezan a abrirse, viene un renacer. Bonita pregunta y bonita respuesta de las cartas. Viene un renacer total y absoluto. Viene florecer, renacer, avance. Vamos a poder observar en vida, vamos a poder ver en esta línea de tiempo cómo se limpian las heridas, cómo se sanan las heridas, cómo vamos a volver a aprender a caminar, cómo vamos a volver a aprender a hablar, cómo vamos a volver otra vez a sanar esas heridas, no solamente de la piel, de la carne, sino también del alma. Vamos a poder ayudar a muchas otras personas, mi gente, a nivel mundial. Y la templanza, arcano mayor de la templanza, mi gente. Este arcano mayor nos va a acompañar de por vida. El arcano mayor de la templanza acompaña de por vida a Venezuela, porque Venezuela va a ser estrella que ilumina a Latinoamérica. Venezuela, estrella que ilumina a Latinoamérica. Esto es muy importante, mi gente, porque será el resultado de años de presión acumulada buscando salida. Mi gente, el reloj de la transformación sigue avanzando. Es muy importante entenderlo. Nadie puede detener el amanecer cuando ya comenzó a iluminar en el horizonte. Esto es muy importante porque esto es un mensaje a nivel oracular, a nivel de energía. El carro, energía de avance, siguen saliendo energías de estrella. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Escuchen esto, no son tiempos ordinarios lo que se aproximan, no son tiempos ordinarios para Venezuela, mi gente, no son tiempos ordinarios, no. Los grandes señores del cielo han tomado asiento en la mesa del destino. Vuelvo y repito. Urano mueve la rueda, que ya salió anteriormente, la rueda de la fortuna. Urano mueve la rueda de la fortuna, Neptuno retira el velo, Plutón abre la puerta de transformación irreversible, Júpiter multiplica el eco de cada acontecimiento. Nada permanecerá oculto, mi gente.
Lo que fue construido sobre la mentira ya está completamente, no solo temblando, derribado, acabado, aniquilado. ¿Mm? Lo que fue sostenido por miedo cada vez está más aniquilado y ha perdido fuerza. Lo que parecía inamovible, destruido, que también tiene su fecha de vencimiento. La historia está llena de imperios, mi gente, la historia está llena de imperios que se creyeron eternos, de estructuras que se consideraron indestructibles, de hombres que pensaron que jamás rendirían cuentas y todos, sin excepción, encontraron su límite. Mira, la tenacidad del pueblo, mi gente. ¿Recuerdas como te estoy diciendo que la resiliencia, amo la palabra, el ser resiliente, pero ahora es tenacidad. Ahora Venezuela es tenaz, somos tenaces, mi gente. La tenacidad del venezolano, eso le va a dar la vuelta al mundo. Todos sin excepción, porque existe una ley más antigua que cualquier poder humano. La verdad siempre encuentra una grieta por donde entrar. Esto es muy importante. Venezuela, no confundas el ruido con la derrota, ni la oscuridad con el final. Hay movimientos que ocurren bajo tierra antes de que la montaña cambie para siempre. Hay raíces que rompen la roca sin hacer ruido. Hay amaneceres que comienzan mucho antes de que el sol aparezca en el horizonte. Muchos verán los acontecimientos y creerán que todo sucedió de repente, mi gente. Acuérdate de mí. Va a haber un momento en el que los acontecimientos van a suceder tan rápido que no nos los vamos a creer. Muchos vamos a ver los acontecimientos que vamos a pensar y vamos a decir, Dios, qué rápido ha ocurrido todo. Es increíble. Pero quienes han observado con atención, y con el corazón. Por eso es que es momento de seguir orando, es momento de no perder la fe más que nunca, porque esta presión que se ha acumulado durante años, la verdad está estallando y va a estallar de una manera, la puerta está tocando, la transformación está caminando hacia, esto es histórico, mi gente, esto lo que Venezuela está viviendo, ha vivido y va a vivir, es histórico y estas cartas son hermosas. Esto menos mal que queda grabado porque esto es realmente hermoso. ¿Otra pregunta? Suficiente, gracias, fortaleza para los vivos y que vuelen alto los que partieron. Gracias. Así es. Te digo algo, de la gran mayoría de las almas que han partido, todas están en misión, la gran mayoría están en misión, trabajando para cerrar portales de oscuridad. Venezuela ahora mismo está avanzando, evolucionando para camino a la luz, así que vamos a mantener la mirada en el horizonte. El viento ha cambiado, ningún viento nuevo sopla para proteger a las ruinas. Vamos a recordar esto, mi gente bella, mi gente hermosa. Este video sé que ha sido un poquito largo, lo reconozco. Si es por mí me extiendo un poquito más porque está precioso. Los quiero mucho, Dios me los bendiga. Y hasta la próxima.